Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bueno, gente, estamos aquí en Galáctica en el Glóbulo Magazine, en esta edición internacional, con dos noticias realmente que están impactando en todas las redes sociales. Justamente la renuncia que genera Esteban Bullrich, el ex ministro de Educación, dentro de lo que es el PRO, tras la protección a Manuel Adorni, un tema muy impactante. Este hombre reconocido por su transparencia y honestidad dentro del mundo de la política argentina, directamente decide renunciar. ¿Tiene algo que ver esto con toda la cuestión de gran corrupción que se ve en esta Argenlandia? Bueno, es un tema para debatir, como lo está aconteciendo el tema del Super Riggi, realmente, que ustedes saben, ya se aprobó en diputados este polémico proyecto que comprende abundantes excepciones impositivas y muchos beneficios aduaneros y cambiarios, y bueno, está alcanzando a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en el país, o que están en etapa de experimentación. Pero hay otro temita que preocupa y mucho, que es la evasión tremenda, impositiva de los ricos y poderosos. El tema de el ocultamiento de aportes a distintas fundaciones en la República Argentina, que no es de ahora, ya viene de muchos años. Un gran periodista investigador estuvo trabajando en las últimas horas generando varios informes que realmente me parecieron interesantes compartirlo con ustedes. Por eso lo hemos invitado al periodista Alejandro Rebosio para charlar sobre este tema y otras cuestiones. Bienvenido, Alejandro, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muy bien, Alejandro. Bueno, estuve viendo uno de tus últimos informes que tiene que ver con el tema justamente de los aportantes a la Fundación Faro, ¿no? Y bueno, sí, me pareció interesante convocarte para un poco desarrollar este tema, que no es de ahora, sino, como lo comentaba en la introducción, es un tema que ya viene de muchos años en la Argentina, ¿no? Donde realmente no se aclara debidamente de dónde vienen estos tremendos aportes que reciben ONG, fundaciones, que son un gran misterio en la Argentina, ¿no? Y que vos de alguna manera estás tratando de revelar y das datos concretos y claves justamente con lo que está pasando en la actualidad con la Fundación Faro, ¿no? Así es, como vos bien decís, no es un tema nuevo. 2017 yo en su momento hice una investigación con el portal Chequeado y la revista Noticias, Sí. donde yo trabajaba en ese momento, y hicimos una nota sobre las fundaciones que habían apoyado a los candidatos presidenciales de 2015, que habían, bueno, de Massa, de Macri y de Scioli. Ajá. Lo particular es que la fundación que tenía Scioli, llamaba DAR, Sí. nunca había presentado un balance en la IGJ, o sea, nunca había blanqueado nada de sus aportantes. En el caso del PRO, tenía 3 fundaciones en esa época. Una es Pensar, que sigue funcionando. Claro. Después otra era Suma, de Gabriela Michetti, y otra era Formar, de Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte de Macri. Sí. Y entre las 3 fundaciones, bueno, habían presentado, sí, sus balances, creo que no todos, pero habían presentado algunos, y en algunos casos habían cumplido con la obligación legal de informar los principales donantes de cada de esas fundaciones. En otros casos no, en otros casos los presentaron a pedido de la IGJ, porque tienen la obligación las fundaciones, las asociaciones civiles, Sí. de presentar la lista de grandes donantes. Y en ese momento el PRO de una más o menos los había presentado. Yo me acuerdo que, bueno, cualquier ciudadano puede pedir el balance de una fundación, de una asociación civil o de una empresa, cotice o no cotice en bolsa. Lo puedes pedir ante la IGJ y la IGJ te lo tiene que dar. Sí. Es un trámite que cuesta unos 9.000 pesos más o menos, y te la dan. Y en ese momento, en 2017, me dieron el anexo, porque el balance tiene un anexo con los principales donantes. Y en ese momento me dieron ese anexo en el gobierno de Macri, y pude conocer así quiénes eran los grandes aportantes de esas fundaciones del PRO, que eran desde el Banco Santander hasta el portal Despegar, IRSA, la empresa desarrolladora inmobiliaria de Eduardo Elstein, entre otros. Sin embargo, ahora el gobierno de Milei armó una fundación para financiar por lo menos su propaganda política. Eso está claro, una intensa propaganda política en redes. Lo que está en duda es si financia algo más,
eventuales sobresueldos. Esa es claro, una duda que planteó Carlos Pañi en su programa de televisión. claro. Pero lo que sí es seguro es que la Fundación Faro presentó su balance ante la IGJ con un año de tardanza. Yo y en el diario AR y también el portal Chequeado pedimos por separado el balance 2024, nos lo dieron, pero no incluía la lista de grandes aportantes, a pesar de Ajá, que había recibido $4.800.000 sí, en sí. apenas 2 meses de vida en Ujú, 2024. sí, Entonces, yo comenté en la nota que no informar los donantes era una irregularidad, que había que informarlos. ¿Qué pasó? Eso fue un 31 de mayo. Al día siguiente, la IGJ le pide a la Fundación Faro que informe los donantes. O sea, claramente fue reacción a mi nota. O claro. sea, no es que me creo mil, porque la Sí, verdad sí, que no, pero evidentemente hasta somos ese momento periodistas, como no diría pasaba Adorni. nada. Claro, Pero se nota que o sea, cuando Faro presentó el balance, que fue en abril, no le sí, pidieron nada. Cuando ajá, nosotros publicamos la nota claro, en el diario, sí, ahí al día siguiente reaccionaron. ¿Y qué ujú, pasó? A los 3 días, Fundación Faro presentó la lista de grandes donantes. claro, Entonces, tanto Chequeado como nosotros en el diario AR pedimos otra vez el balance con el anexo de donantes. sí, ¿Y qué pasó? La IGJ decidió no entregarlo. no A entregarlo. diferencia del gobierno de Ajá, Macri, que mira, sí había entregado la lista de donantes de las fundaciones de su partido, sí. Y acá la La intención, vos Libertad Avanza sospechás que decidió es tener una postura ocultar. distinta y no informar. Perdón. Sí, la intención supuestamente vos sospechás, como creemos, de acuerdo a lo que vos estás comentando, que es ocultar esa información, que los empresarios que están justamente con algún tipo de donación hayan preferido no dar a conocer justamente sus aportes. ¿Qué es lo que vos ves detrás de Sí, esta en realidad trama? los empresarios no toman la decisión esta, los que toman la decisión es el gobierno Eh, argentino, sí, pero seguramente, estoy de acuerdo con vos, que seguramente esos empresarios no quieren aparecer, pero mm, eso no es una decisión de ellos aparecer o no. Si vos aportás más de 4 salarios mínimos a una fundación o asociación civil, la IGJ tiene la obligación de pedirte sí, la lista ujú, y hasta lo que eran los gobiernos anteriores, la IGJ se lo informaba a cualquier persona que le pidiera esa información. ujú, Ahora el nuevo gobierno, el gobierno actual dice, no, ahora no vamos a informar, a diferencia de lo que hacía Macri, o nosotros no vamos a dar ningún dato. ¿Por qué? Porque supuestamente hay normas antilavado. Las normas sí, antilavado son del año 2000. O sea que esas normas no son excusa, porque para el claro, 2017 la IGJ daba los datos. ujú, Ahora se les ocurrió no darlos. Eh, ¿Por qué lo hace? Seguramente porque el gobierno no quiere revelar quiénes son sus donantes, claro. porque seguramente sus donantes no quieren que se revele su Sí, o nombre. que pueda haber Pero, alguna otra cosa extraña también, ¿no? Aportes que vienen por ahí de organismos del Estado, como hay muchas sospechas y que, bueno, estaría bueno que se investigue eso, ¿no? claro, El bueno, tema de los exactamente. Por aportes luego del ejemplo, caso Adorni, acá podés sospechar de cualquier cosa, ¿no? y puede Realmente ser que hay haya un montón empresas de del Estado que situaciones aporten, por ejemplo, a la Fundación raras, Faro. sí. Ajá. Sí, De la hecho, propia Pagano estuvo denunciando en las últimas horas también que hay lamentablemente, supuestamente muchos hasta colegas nuestros o pseudo colegas periodistas o comunicadores sociales que reciben entre 70 a 160 mil dólares. Eso sale de algún organismo del Estado, ¿no? O sea, no hay mirá vos. claridad tampoco, no hay listados que den claridad justamente a esta situación. Debería ser claramente porque si se supone que hay una Secretaría de Medios de Comunicación, tiene que transparentar esto, porque en un principio, vos te acordás que desde el gobierno, el propio Adorni, Lanari y otros funcionarios decían que no había un mango para ningún tipo de medio de comunicación. Sin embargo, nos encontramos que hay, digamos, una gran cantidad de medios que no sabemos cómo hacen para subsistir, de dónde Y sacan dinero. Evidentemente, surgen directamente de la CIDE o de la propia Secretaría de Medios de Comunicación del Estado, que tiene, digamos, ahí una caja impresionante y que hasta ahora ningún fiscal lo ha investigado, ha hecho ningún tipo de averiguación adecuada para saber realmente dónde van a parar esa gran cantidad de millones y millones de pesos que están justamente en estos dos organismos del Estado, ¿no? claro. Eh, yo lo único que sé es que a la cena de la Fundación Faro inicial fue el presidente de YPF, Horacio Marín, Claro, o sea no. que, y esas cenas no ibas invitado y pagabas el cubierto, como Sí, eran como $50.000 por mesa, o claro. sea que habría, uno puede sospechar que la petrolera estatal YPF puso plata en la Fundación Faro
no tenemos la confirmación, pero su presidente fue a la cena de recaudación inicial. Después eso es lo que dicen muchos. Off the record se habla de eso, ¿no? Otra, y después, y bueno, y son prácticas que en eso sí se emparenta con el PRO en su momento, porque las fundaciones del PRO han recibido plata del Banco Ciudad, han recibido, cuando Sturzenegger era presidente del Banco Ciudad, por ejemplo, claro. recibía plata de AUSA, las autopistas urbanas, recibía plata del Subtes de Buenos Aires, o sea que se usaban las empresas estatales para financiar las fundaciones del PRO, y ahora parece que, por lo que uno ve del caso de Marín en la cena de recaudación de plata de la Fundación Faro, también YPF financia a Faro. Sí, muchos sospechan y creen que a través de justamente de YPF también se deriva una gran cantidad de dinero para algunos comunicadores sociales supuestamente oficialistas, ¿no? Que ya todos sabemos y lo vemos habitualmente. ¿Vos crees que hay que hacer una investigación más profunda para realmente llegar a transparentar de una buena vez en la vida esta cuestión de esta Argenlandia que nunca aclara este tipo de cuestiones? Y este no es el primer gobierno, ¿no? que actúa de esa manera, ocultando, porque tenemos ejemplos muy claros con lo que pasa con los medios oficiales, como Canal 7, Radio Nacional, la gran cantidad de medios realmente que dependen del Estado, donde realmente aparecen personajes que nadie sabe cómo son financiados, ¿no? O programas o productoras, como en el caso de este amigo de Adorni, que está supuestamente involucrado en esta cuestión de una supuesta corrupción que está siendo investigada. Pero habría que profundizar más este tema. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, yo creo que hay que investigar más. A veces es difícil porque, bueno, necesitamos también la ayuda de gente que se comprometa. Muchas veces el periodismo de investigación usa lo que llaman los whistleblowers, ¿no? En inglés, los sopladores, ¿no? Claro. Las gargantas profundas, como el Watergate, y eso necesita, que haya gente que trabaja en el Estado, que haga un acto de valentía o de suicidio o de kamikaze para poder difundir esa información. Pero que tenga honorabilidad y que tenga ética, ¿no? Que es lo que está faltando lamentablemente muchos funcionarios, ¿no? Que vienen realmente haciendo sus macanitas permanentemente y parece como que se acostumbraron a eso, ¿no? Ya es hora que a esto se le dé un corte, que tenga un límite, ¿no? Así es. Ojalá que pueda haber eso para terminar con una práctica que, como vos bien dijiste, no es nueva. Desafortunadamente, el uso de recursos del Estado para propaganda política o para sobresueldos han existido en el gobierno de Menem, en el kirchnerismo, en Cambiemos y ahora también. Pero bueno, los que prometen que vienen a cambiar la política, evidentemente no la cambian. Claro, sí, lamentablemente, viste, por lo menos el actual presidente también fue una de sus tantas promesas y sin embargo, bueno, ahí vemos que hay un montón de amigobios por ahí dando vueltas, dicen algunos que, bueno, hacen lo que quieren realmente con los presupuestos y tienen un gran capital ahí que se le saca, se le quita a los jubilados, se le quita justamente al tema de la educación, al tema justamente de la salubridad y eso genera un tremendo deterioro como lo que se ve, ¿no? Bueno, hablamos en cualquier momento, te felicito por este informe, por esta investigación y charlamos en algún otro momentito. ¿Te parece? Muchísimas gracias, un abrazo. Te mando un gran abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban justamente al colega, al periodista Alejandro Rebocio, un gran investigador, un joven que viene trabajando hace muchos años evaluando estas cuestiones complejas que tiene la Argentina y que están vinculadas con una gran cantidad de cuestiones de corrupción gravísimas que tiene el país, ¿no? Con este deterioro tremendo que vemos, donde los políticos prometen una cosa y después terminan haciendo todo lo contrario. Seguimos con más Galáctica y toda la información para ustedes.